Muy buenas tardes amigos de la Revolución de las Conciencias. Resiste Perú. Luis Antonio Insomniac a su servicio. Y esta tarde, el 4 de marzo del 2021, vamos a llevar a ustedes un pequeño resumen informativo acerca de cómo se han gestionado las vacunas en Latinoamérica y en especial la gestión de Argentina y México, que se unieron en una visita protocolar del presidente argentino a México, en la cual justamente llevaron a cabo ciertas acciones de fraternidad y muy ejecutivas respecto al ejemplo que se debe dar a los países que concentraron y acapararon más del 80%, que fueron 10 países en el mundo, y en las cuales Argentina y México han denunciado ante la ONU, ante COVAX Facility y otras entidades, y finalmente han procurado producir en conjunto 200 millones de vacunas para toda Latinoamérica en favor de nuestros países más afectados, los más pobres especialmente. Vamos a ver el video en resumen y vamos a ir comentando lo que vemos a continuación. Muy bien, aquí tenemos al presidente AMLO, en primer lugar, y dando su informe desde Oaxaca, el 14 de febrero. Gobierno de Oaxaca vamos a informar al pueblo de México sobre el Plan Nacional de Vacunación. Vamos a informar ampliamente. Ya se tienen las vacunas que llegaron en la madrugada y van a seguir llegando el martes y no van a dejar de llegar para que no se detenga el Plan Nacional de Vacunación, que como lo hemos dicho, se le dé preferencia a los adultos mayores. Y como hemos dicho, la preferencia se le da a los adultos mayores en México. En esta ocasión le llegaban 870.000 vacunas de AstraZeneca provenientes del laboratorio Serum de la India. Justamente en esta ocasión del 14 de febrero, el embajador de la India estuvo presente y hicieron esta conferencia en la cual le agradecieron específicamente por este gesto del país de la India, que cabe resaltar que este fue un gesto de alta fraternidad y solidaridad, dado que es un país de alta población y que sin embargo no ha querido acaparar, sino compartir con los países más necesitados, de los cuales resaltan más de 20 países en los que ellos han hecho un aporte de 24 millones de vacunas, de los cuales 870.000 llegaron en esta ocasión a México el 14 de febrero. Sigamos con lo que nos cuenta el presidente AMLO. La semana próxima, a los que están en espera de su segunda dosis de la vacuna Pfizer. También anuncia la vacunación de aquellos que están esperando su segunda dosis de la vacuna Pfizer en las siguientes semanas, en los siguientes días, después de este día en que anuncia justamente la llegada de estas 870.000 vacunas de AstraZeneca. Vamos a pasar con el canciller Marcelo Ebrard, que justamente toma la palabra para contar los detalles de cómo se obtuvo esta vacuna de AstraZeneca. Todo lo en manos de este gobierno. Y hemos informado sobre la infraestructura, lo cual hoy lo vamos a precisar en la atención a los adultos mayores. Señores de los medios de comunicación, señor embajador de la India, Manpreet Bhojla, está con nosotros desde las 2 de la mañana. Ya lo invité al desayuno que sigue. Bueno, brevemente informar lo siguiente. El día de hoy llegaron 870.000 dosis de AstraZeneca provenientes, fabricadas por el Serum Institute, cuya sede está en la India. Como ustedes saben, la India es uno de los principales productores del mundo de medicamentos y también de vacunas. Estas 870.000 son parte de un contrato que se hizo a través de Birmex por 2 millones de vacunas, 2 millones de dosis. AstraZeneca
que en los próximos días y semanas se complementará. Por ahora tenemos 870,000 como se comprometieron a enviarnos. Ya están en la Ciudad de México. Informarles también que el día martes se reanuda el suministro de Pfizer, que estuvo suspendido 3 semanas en razón de que ampliaron su planta y tenían que contribuir a COVAX y a otras iniciativas, pero ya el martes se reanuda con 494,000 dosis que también paulatinamente cada semana van a ir aumentando. De suerte que entre lo recibido el día de hoy y lo que ya sabemos y está confirmado que llega el martes, estaremos en esta semana más o menos recibiendo el doble de dosis de todas las que han llegado a México entre el 23 de diciembre y esta fecha. Nos ha pedido el señor presidente que vayamos informando semanalmente. Ya no les diría Bueno, yo. y como veíamos, como escuchamos, seguimos escuchando a Marcelo Ebrard informando acerca del proceso de llegada de las vacunas. Sin embargo, más adelante también se hace mención a eso conforme se detalla, por ejemplo, la cantidad de vacunas que ya efectivamente están en México. Aquí también hacemos énfasis en la gestión de transporte y distribución de esta vacuna a través de la Fuerza Aérea Mexicana y el despliegue militar, ¿no?, nacional, para repartir en 8 regiones y poder abastecer a todos los estados de México, como podemos ver en las gráficas que nos comparten. En específico, justamente respecto a esto, se manifiesta los aviones en vuelo, dirigiéndose a los 25 estados restantes para hacer la entrega de las vacunas. Se llevarán a las jurisdicciones sanitarias con la red de frío que requieren y de ahí a los centros de vacunación, donde estarán las brigadas de vacunación, las brigadas correcaminos para realizar la aplicación de la vacuna el día de mañana. En toda la República a las 21:45 horas del día de hoy será en Pijijiapan, Chiapas, estaremos entregando en el último punto para que se pueda iniciar la vacunación a partir de las 8 de la mañana del día de mañana. La que sigue, por favor. Informar que hemos contado con el apoyo de las farmacéuticas y de gobiernos del mundo, como es el caso que aquí se mencionó del gobierno de la India. Ellos tienen mucha población, es el segundo país con más población en el mundo. Y sin embargo, autorizaron las autoridades de la India que se entregaran las vacunas en México. Es un acto de solidaridad que en efecto nunca vamos a olvidar. Por eso me gustaría, si él quiere hacerlo, con Marcelo, para que nos ayude con la traducción. Y bueno, en este momento es que AMLO le pide a Marcelo Ebrard que colabore con el embajador de la India a hacer su manifestación y justamente es donde el embajador de la India agradece las cálidas palabras de agradecimiento del país mexicano, del país de México, a través de su presidencia y la Secretaría de Relaciones Exteriores, y manifiesta pues su agrado de que se distribuyan las vacunas de manera más efectiva y resoluta que nunca, ¿no? I'll speak in English. No puedo hablar todavía muy bien el español, así que voy a hablar en inglés. Let me begin by saying Happy Valentine's Day, and I am delighted to bring a special gift to Mexico from India today.
Déjenme empezar por desearles el mejor día de San Valentín y me congratulo de que pueda yo estar entregando un regalo muy especial de la India para México. I would like to thank His Excellency the President and His Excellency the Foreign Minister and all other colleagues who have spoken so warmly about my country, India. Quiero agradecerle a Su Excelencia, señor Presidente de la República de México, al Ministro de Relaciones Exteriores y a quienes han hecho uso de la palabra por su muy cordial y cándida felicitación y agradecimiento a la India. As His Excellency the President said, we do have our own requirements, being a fairly populous country, but it is important for us, and we believe also in sharing and assisting our friends, and that is why we have been very happy to provide from our production 870,000 doses today for our friends in Mexico. Como lo ha dicho el señor presidente, nosotros en la India tenemos una población bastante amplia que tenemos que cubrir con vacunas, pero creemos firmemente en que debemos compartir y que estamos haciendo frente en conjunto y queremos hacerlo así a esta pandemia. Por eso se autorizó que fueran a México y llegasen el día de hoy 870,000 vacunas. I have listened carefully Y bueno, to como the estamos escuchando, es un realmente muy grato para la India poder ayudar a México y esto demuestra que la fraternidad universal sí es posible, incluso viniendo de países de Asia, superpoblados, que podrían acaparar con mucha justificación las vacunas que producen. Sin embargo, es muy encomiable y por eso rescatamos esta actitud de la India hacia México. Sigamos con el programa y vamos a ir analizando también otras partes de las declaraciones emitidas este día tan especial en el cual justamente se detalla, ¿no? La vacunación en México y cómo se pudieron gestionar, especialmente luego de el acaparamiento de vacunas en la ONU, de la cual, digamos, ha sido víctima la mayor parte de los países, porque hablamos de que solamente 10 países han acaparado el 80% de las Y vacunas. que en las podamos mantener este apoyo a México. Once again, Excellency, thank you for your kind words for my country, but what are friends for? We are very happy to help. Muchas gracias, señor presidente, por sus cálidas palabras sobre la India y estoy muy complacido de poder haber participado el día de hoy en esta conferencia de prensa. Muchísimas gracias. Bueno, que a mediados de abril ya tendríamos cubierto todo el país y vacunados cuando menos con la primera dosis, que ya es bastante la protección, a 15.717.170 adultos mayores. Tengan ustedes presente que está iniciando en el mundo la producción de vacunas. En la medida que vaya transcurriendo el tiempo, se va a contar con más producción. Aquí mismo en México. Aquí se detalla justamente, el presidente mexicano detalla de que en el mundo recién se está empezando a producir y no hay suficiente abastecimiento para ser realistas, ¿no? Y se resalta justamente eso en cuanto a la adquisición de estas vacunas. Ahora va a detallar justamente que en México mismo se están produciendo ya vacunas para abastecer. Se están ya procesando vacunas de AstraZeneca y de CanSino. AstraZeneca, que ya se tiene la sustancia y se está envasando en México. Cabe señalar también que el presidente mexicano especificó que para mediados de abril ya tendrían 15 millones de adultos mayores asegurados en su vacunación
preventiva justamente de esta enfermedad. Ya se tiene para 3 millones o 6 millones de dosis. 6 millones, o sea, la sustancia para que se envasen en México. Pero eso va a llevar un tiempo, como lo mencionaba Marcelo, por cuestiones de calidad biológica. Se tiene que terminar de hacer la revisión sanitaria. Entonces, y lo mismo México producirá vacunas, digamos, terminada la fase en la cual terminen de pasar por los requerimientos técnicos para ser aprobados y obviamente ya se dijo de que cumplirán con la dosis de 15 millones a finales de abril. Cabe resaltar de que en Latinoamérica no hay muchos países que produzcan su propia vacuna. El caso de CanSino, que es justamente es el caso de que AstraZeneca y CanSino son las dos farmacéuticas que han permitido, que se están pudiendo elaborar en México y envasar en México. En el caso de CanSino, una vacuna que requiere solo una dosis y es de origen chino. Una vacuna creada en China, que ya también se tiene la sustancia principal para que aquí se elabore o se empaque, se envase la vacuna, más las que van a seguir llegando ya envasadas, ya para que se aplique. Entonces, ese es el plan. Tenemos ya organizado, se cuenta con el apoyo de los gobernadores, lo cual Y bueno, como veíamos, el presidente mexicano hace muy bien la explicación de cómo se está gestionando la obtención y distribución, por supuesto, de estas vacunas tan importantes para el pueblo mexicano. Aquí hace mención justamente una vez más el presidente mexicano en respuesta a las preguntas también del público, el proceso de cómo se han obtenido las vacunas. Y aquí escuchemos a Marcelo Ebrard. COVAX. Este organismo se creó entre 170 países del mundo con un principio que es asegurar el acceso de todos los países cuando menos al 20% de su necesidad de vacunas. Estaba hablando Marcelo Ebrard de COVAX Facility, el mecanismo de la ONU para evitar el acaparamiento de vacunas a nivel mundial. Sin embargo, narra justamente cómo este mecanismo no ha funcionado. Hoy en día ya prácticamente todos los países del mundo están participando, prácticamente. Por ejemplo, ¿quién no está participando? Pues hay países como Estados Unidos que no están participando, pero en general yo diría que la mayoría ya están. COVAX ya nos informó que entre febrero y marzo, porque todo se divide por trimestres, entonces en lo que queda de este primer trimestre, México va a tener entre 1.6 millones y 2.2 millones de dosis, es decir, antes de que concluya marzo. Y ahora que lo preguntas, nosotros en ese mecanismo, la Secretaría de Salud ordenó AstraZeneca para este trimestre y se estaba a la espera que la Organización Mundial de la Salud determinara la aplicación de la vacuna, cosa que ya hizo, para la población mayor de 18 años, incluyendo los mayores de 65 años. Eso es lo que determinó el Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud. Entonces ya quedó, por decirlo así, liberada ese suministro. Entonces, COVAX, multilateral, 1.6 millones a 2.2 millones de dosis, antes de que concluya marzo.
Contratos por empresa. México en tiempo y forma hizo contrato con AstraZeneca por 77.4 millones de dosis, se pagó el anticipo y lo demás lo pagas conforme te lo van entregando. A esos 77.4 hay que adicionar 2 millones de dosis que se acaban de adquirir vía Instituto Serum en la India, que es lo que nos ocupa el día de hoy, de los cuales ya recibimos hoy 870,000 y el resto tenemos que recibirlo antes de que termine marzo para que nos dé tiempo de la segunda aplicación. Bueno, luego tenemos el contrato con Pfizer. El contrato con Pfizer son 34.2 millones de dosis. Ya se pagó el anticipo y se está cubriendo puntualmente los envíos que están entregando. El próximo martes tenemos 494,000 dosis, que es el siguiente envío de Pfizer. Y así va a ir creciendo. Yo presenté en alguna ocasión una gráfica, se suspendió 3 semanas y ahora se reanuda. Ese es Pfizer. Como sabes, proviene de Europa, de una planta que está cerca de Bruselas. Se negoció con la Unión Europea, que recién creó ahora un mecanismo de transparencia para supervisar cada envío, que los envíos ya pactados por México en este caso y por otros países de América Latina y del Caribe no sean afectados. Entonces la Unión Europea ya nos mandó su resolución en el sentido de que no serán afectados esos envíos, lo cual es importante. Y bueno, acá Marcelo Ebrard explica muy al detalle cómo México fue obteniendo las vacunas poco a poco, asegurando más de 2 millones de vacunas hasta ese momento, el día 14 de febrero. Al día 15 de febrero se empezaba la vacunación con las 870,000 vacunas entregadas por AstraZeneca, el laboratorio Serum de la India. Y pocos días después, hacia el 22-24 de febrero, justamente ya contaría México con las vacunas de Pfizer, que justamente llegan a México justamente el día 15 de febrero empieza la vacunación de los 870,000, ¿cierto? El día 22 de febrero México empieza la vacunación con la vacuna Sinovac y también CoronaVac en México, que es alrededor de 200,000 dosis de CoronaVac, ¿cierto? Perdón, de la Sinovac de China, ¿verdad? También se sabe que México espera 24 millones de dosis de la vacuna rusa para el 24 de febrero. Sin embargo, ya recibieron 200,000 dosis ese día. Eso es lo último que recibió México según la cronología que podemos encontrar en la información. Pero volviendo al video, analizamos que justamente explica Ebrard cómo funciona el método de México para obtener las vacunas y también cómo es que se dificulta con el acaparamiento de vacunas. Síntesis a esta fecha, hemos recibido vacunas ¿de dónde? De Bélgica, Pfizer, de la India, hoy presente nuestro amigo el embajador, a partir del día de hoy tenemos otros envíos que llegarán, de Argentina, que es la sustancia activa de AstraZeneca que se está envasando aquí en México, en Coyoacán, Estado de México, de China, que llegó CanSino, que ya mencioné que también está en proceso de envasarse, de Alemania, porque recibimos CureVac para la fase 3, y de Estados Unidos, porque recibimos Novavax y Janssen para la fase 3. Adicionalmente a todo lo que acabo de decir, también hay conversaciones de Birmex con Moderna, que es la otra vacuna que se está aplicando en los Estados Unidos y en Europa. Ese es el universo, señor presidente. Bueno, vamos con la compañera. Turno para usted, presidente. También sería tal vez un incentivo más para que los adultos. En esta ocasión vamos a escuchar a la periodista en cuestión que tenemos en pantalla hacer la pregunta del día
la pregunta más, por decirlo así, más farandulera del día, que es acerca de la vacunación del presidente AMLO. Y como hemos intentado aclarar en diversas oportunidades, sucede algo muy extraño en Latinoamérica, donde ha habido una campaña contra la vacunación, de la cual se acepta que puede haber mucha gente escéptica por la forma en que se han elaborado las vacunas, de esta forma tan comercial y extraña. Sin embargo, eh, eh, es como extraño el fenómeno de cómo se ha enfrentado en cada país. En el Perú, por ejemplo, existió un caso bochornoso de corrupción donde el presidente Vizcarra, el expresidente Vizcarra, y muchos de sus funcionarios, sus familiares y ministros se vacunaron anticipadamente, a las espaldas del conocimiento de la población, que pensó que habían sido partícipes de una vacuna experimental. Sin embargo, se confirmó de que no fue así. Es muy extraño, es como porque justamente en Perú había mucha fuerza contradictoria que más bien se presentaba como antivacuna, negacionista de la posibilidad de que las vacunas curasen. Luego el presidente Sagasti se vio obligado a vacunarse justamente para darle confianza a la población. Es muy extraño. En cambio, en México, al presidente AMLO se le impidió vacunarse justamente para que no exista influyentismo, es lo que narra a continuación. En Argentina se le obliga al presidente de Argentina a vacunarse más bien para que la gente sienta más confianza en la vacunación. Son fenómenos de cada población, pero también de la política de cada país, que ha aprovechado de esta guerra híbrida informativa para hacer política y perjudicar a miles y a millones de personas con la desinformación o mala información. Escuchemos la experiencia del presidente AMLO al respecto de esto. Adultos mayores se animen a vacunarse. Ayer reportaba la Secretaría de Salud que el 33% van registrados en la plataforma. Falta todavía un tramo más que avanzar, se van enterando, es lento el proceso, se entiende, pero ¿cómo sería el proceso para su vacunación? ¿Usted se va a registrar en la plataforma o cuándo más o menos le tocaría a usted el turno? Bueno, en estado normal me tocaría cuando se vacune a los adultos mayores de la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México, porque ahí resido, en el Palacio Nacional, en la Plaza de la Constitución. Pero como yo ya padecí de COVID y me dicen los médicos que me atienden que tengo protección, que ellos tienen que valorar si me debo de vacunar pronto o esperar. Entonces, eso es lo que puedo comentarles. Sí, es muy importante que haya igualdad en la aplicación de las vacunas. Todavía hay cuestionamientos que por qué no me cuidé y me dio el COVID. Desde luego yo respeto todos los puntos de vista. Me cuidé, guardé la sana distancia, pero tenía que trabajar como muchos mexicanos. Y cuidándome, pues seguí trabajando. Y de todas maneras me contagié. Lo otro es que desde el principio me pareció que iba a significar un acto de influyentismo el se vacunara a Pedro el presidente, que tienen que ser distintas las cosas, que había que esperar. Y es aquí donde AMLO hace la gran diferencia con la mayoría de gobernantes en Latinoamérica, ¿no? Que además no se somete a la presión pública, sino que además toma una decisión sabia de esperar y con un criterio propio de que haya equidad e igualdad. Y con esto se desmorona, se cae a pedazos todas aquellas teorías de que el Estado es ineficiente, es burocrático y que no, y que nunca va a cumplir con su población, y que deben encargarse los privados finalmente de hacer más accesibles las vacunas a un precio seguramente mucho más caro,
mejor dicho, a un precio, porque de hecho cuando el gobierno se encarga, la población tiene derecho a ser vacunada porque justamente el gobierno se ha hecho cargo. Y esa plata del gobierno no es más que la plata de la misma población, del Estado. En este caso, la discusión de que si los privados deben encargarse de traer las vacunas, esa no es una discusión ni en México, ni en Argentina, ni en ninguno de los 10 países que han acaparado las vacunas a nivel mundial. Entonces hay que aclarar esa ridícula expresión que justamente contraviene los intereses de la mayoría de las poblaciones de Latinoamérica, que justamente padecen de la más grande pobreza, indiferencia y desigualdad que se ha hecho manifiesta en ya más de 30 años de sistema neoliberal. Sigamos con el video donde AMLO nos sigue explicando sobre esto. Nuestro turno. Sí, cuando llegaron las primeras vacunas de Pfizer, me hubiera yo vacunado, utilizando el argumento o la excusa de que lo hacía para darle seguridad a los adultos mayores o a las personas de que no hace daño la vacuna, pues entonces no me hubiese contagiado de COVID. Pero se tiene que gobernar con el ejemplo, predicar con el ejemplo. Entonces, ahora vamos a esperar y a todos nos va a tocar, a todos. No va a tardar mucho porque ya tenemos aseguradas las dosis suficientes para que lo más pronto posible. Y es darle preferencia. Bueno, y estas son las palabras del presidente AMLO justamente referente a este detalle, este fenómeno en donde había un rechazo hacia la vacunación, un rechazo más bien político de una oposición misteriosa y además también de justamente la necesidad de vacunarse como presidente, ¿no? Y de más bien esperar, que fue una sabia decisión en comparado a otros en Latinoamérica. Y justamente luego vamos a ver cómo el caso del presidente Fernández también es muy distinto y lleva a pensar justamente qué pasa en Latinoamérica, ¿no? ¿Cuál es la prioridad, del pueblo o las élites? En el caso argentino fue muy distinto que en Perú, porque solamente se trató de 80 funcionarios específicos que en muchos de los casos sí estaban programados a ser vacunados, como escucharemos luego al presidente Alberto Fernández. Vamos a volver con el tema de las vacunas y de algo muy importante que justamente resuena en el Palacio Nacional de México, en este caso de Oaxaca, el 14 de febrero, que es respecto a las vacunas disponibles a nivel internacional, especialmente para aquellos países que están siendo bloqueados. Veamos, de acuerdo a la pregunta de la periodista. Si se ha tenido algún acercamiento con Cuba por el desarrollo de la vacuna Soberana 2. En marzo inicia la fase 2 de pruebas allá en Cuba. No sé si han tenido por lo menos algún acercamiento o tienen conocimiento de esa. Gracias. Con su permiso, señor presidente. Tenemos en América Latina, como sabes, México tiene la presencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Y se organizó una red desde que empezó la pandemia, virólogos y especialistas. Entonces sabemos que en América Latina, en este momento, están por iniciar fase clínica 6 vacunas, de las cuales Cuba son 2. Cuba va adelante en eso. ¿Por qué? Porque ha sido objeto de un bloqueo y tienen que desarrollar sus vacunas. Es increíble porque
No se ha modificado ese bloqueo, es increíble. Eso lo dijimos en la Asamblea General de la ONU y en todos los foros, no se vale. Pero bueno, Cuba está desarrollando su vacuna, igual México, Chile, Brasil, Argentina, de los países que nos han reportado que están por iniciar fase clínica. Y muy importante resaltar de que Marcelo Ebrard destaca de que no solamente Cuba, sino que también Chile, Brasil y México están produciendo prontamente su propia vacuna. sí hay, por supuesto, comunicación, Secretaría de Salud, con la empresa, el laboratorio en Cuba que está desarrollando esta vacuna para que se pueda llevar a cabo en México parte de su fase 3, igual que las que acabo de mencionar de Alemania y Estados Unidos. Entonces, eso es inminente que lo informemos, lo informe la Secretaría de Salud. Solo estamos esperando la autorización de COFEPRIS, que ya ves que son rápidos, pero sí esperamos que sea muy rápido que se dé esa autorización y México esté en ese protocolo. Muchas gracias. Ya nada más adelantar de que así como está la Soberana 1 en Cuba y la Soberana 2, y que además nos da mucho gusto que se esté desarrollando esa vacuna y en otros países, en México también hay investigación, como lo ha mencionado Marcelo Ebrard, y con todo respeto en su momento, porque son iniciativas de CONACYT, de centros de investigación públicas, pero también de empresas privadas, les vamos a sugerir que la vacuna nuestra se llame Patria. Ya apartamos el nombre. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, aquí destaca el presidente AMLO el nombre de la vacuna soberana de Cuba, con respecto a que también en México le pondrán de nombre Patria a la vacuna mexicana elaborada por ellos mismos. Muy interesante eso porque en el Perú también tenemos una vacuna que propone el doctor Manolo, ahorita no recuerdo su apellido, pero es un doctor muy prestigioso que se le ha dado a la espalda en el Perú, que ni por asomo piensa desarrollar una vacuna propia. Sigamos con el resumen de noticias justamente a partir del encuentro AMLO con el presidente de Argentina, en esta ocasión de trabajo conjunto justamente en cuanto a la política exterior contra el COVID-19. Alberto Fernández, es un honor que esté con nosotros el día de hoy. Muy bienvenido. Además tiene mucho que ver con lo que voy a informar ahora. También dar la más cordial bienvenida al canciller argentino, a nuestro amigo Felipe Solá. Felipe, un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Nos han demostrado ser no solo compañeros, sino que están comprometidos con causas comunes. Bueno, voy a informar brevemente, en primer lugar, recordar, aprovechando que está el señor presidente de la Argentina, que nos respaldaron y nos acompañaron para la resolución de la Organización de las Naciones Unidas, que apoyaron 179 países exigiendo que se garantizara el acceso equitativo y universal a medicamentos y a vacunas. La semana pasada lo planteamos en el Consejo de Seguridad de la ONU por indicaciones del presidente López Obrador, lo inaceptable que resulta el acaparamiento de las vacunas. 10 países están concentrando ya casi el 80% de las vacunas del mundo. Lo peor, se está acelerando. Justamente aquí se menciona esta conferencia de recibimiento al presidente argentino que se realizó el 23 de febrero, prácticamente 9 días después de la anterior conferencia donde se recibe las 870.000 dosis de AstraZeneca de parte de la India. En esta ocasión, en esta mañanera protocolar, se destaca justamente el trabajo en conjunto realizado por México y Argentina, que no solo se limitó a lo diplomático, sino a la acción tomada frente a la ONU para reclamar justamente y denunciar el acaparamiento mundial de 10 países del 80% de las vacunas. Y seguimos escuchando esta problemática muy interesante que concierne a toda Latinoamérica.
Lo dijimos en el Consejo de Seguridad a nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Decir, bueno, nosotros siempre hemos creído en los organismos multilaterales, pero ahora ustedes, quienes conforman este Consejo de Seguridad, tienen que demostrarnos que esa confianza y ese compromiso que ustedes postulan se traduzca en hechos en este momento. Porque el mayor riesgo a la seguridad de la humanidad hoy es precisamente esta pandemia y por ende el acaparamiento de las vacunas. La siguiente, por favor. El día de ayer tuve el privilegio, por instrucciones del presidente López Obrador, de acompañar al presidente Alberto Fernández para visitar la planta de laboratorios Leomont, que está ubicada en Ocoyoacac, Estado de México, y que tiene a su cargo la formulación y envasado de las dosis de la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Recordarles a ustedes, aprovechando la presencia del presidente Fernández y por supuesto del presidente López Obrador, que México y Argentina, en colaboración con la Fundación SLIM, firmaron un acuerdo para producir, envasar y distribuir más de 200 millones de dosis de AstraZeneca para toda América Latina. Es decir, predicar con el ejemplo, porque si no estaríamos haciendo lo mismo que los países que se dedican solo a ver por sí solos, por sí mismos. Se hizo ese acuerdo, ayer se visitó la planta, tienen ustedes aquí algunas imágenes. Debo decir que a la fecha el laboratorio argentino de muy alta calidad que está produciendo la sustancia activa ha enviado desde Buenos Aires 12 millones de dosis que están en proceso de envasado en la planta de Leomont. Fue, creo, una muy buena noticia, y reconocer de nuevo esta iniciativa a quienes han participado, los laboratorios, tanto Leomont de México como MaxScience de Argentina, al presidente Alberto Fernández aquí presente y al presidente Andrés Manuel López Obrador aquí presente, lo cual demuestra que América Latina juntos sí podemos hacer grandes cosas en materia de ciencia y también para garantizar que nuestros pueblos tengan acceso a la vacuna. Es una muy buena noticia. La siguiente, por favor. Dar cuenta de… En esta parte del informe de Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, podemos entender claramente de la intención efectiva de México y Argentina de producir 200 millones de vacunas provenientes de AstraZeneca, envasadas y procesadas en México, y en colaboración de los dos laboratorios, tanto Birmex de México como MaxScience de Argentina. Y bueno, vamos a destacar justamente aquí la cantidad de vacunas que ya han sido programadas de recibir por México, y es lo que justamente Marcelo Ebrard en este caso destaca en la lista que va a presentar a continuación. ¿Qué es lo que México tiene contratado a esta fecha de vacunas? Esto lo presentamos cada semana. Empiezo por COVAX. COVAX es un instrumento multilateral. Al día de hoy no han entregado una sola vacuna. Se los dije en el Consejo de Seguridad también. México ahí… Y bueno, eso también es muy grave porque hasta la fecha de ese día, 23 de febrero, no habían sido recepcionadas ninguna vacuna de este pacto de COVAX Facility. Y Gavi, que como dice ahí, que es de la ONU, ¿no? Bueno, vamos a seguir con el tema más adelante porque esto obviamente cada semana ha cambiado la cantidad de vacunas. Ya sabemos que México proyecta recibir alrededor de 15 millones de vacunas hacia el final de abril, y que ya, bueno, ya estamos comienzos 4 de marzo. A estas alturas ya ha recibido 200.000 vacunas más, 22 justamente por estas fechas de Sputnik, ¿no? Justamente aquí lo destaca, ¿no? Los arribos recientes. Para esta semana, para el reporte que le estamos dando, esperamos para el día sábado una entrega de 808,000 dosis de Sinovac, el sábado 27 de febrero. Esos son los números que tenemos para esta semana. La siguiente, por favor. Bueno, total, ya pueden ustedes hacer su resumen. No es mi interés confundirlos con las cifras, es solo hacer un resumen. Entonces, habremos recibido para al día de hoy
lo que se ha recibido 3.039.625. Con la próxima entrega de Sinovac, tan solo en esta semana habríamos recibido 1.500.000, 1.519.875 dosis. Y a ello hay que sumar, hay que tomar en cuenta que hay 12 millones de dosis en proceso de envasado, que ya mencioné en AstraZeneca, Leomont, y 2 millones de dosis en proceso de envasado en CanSino, en Querétaro. Eso es el total de lo que hemos recibido. La siguiente, por favor. Y por último, reportarles a ustedes que en 47 consulados. Y bueno, esa es la proyección de vacunación de las vacunas recibidas específicamente hasta el 23 de febrero y con proyección al 27 de febrero, que está narrando justamente el canciller Marcelo Ebrard, de qué es lo que pues ha gestionado semana por semana digamos, el país mexicano. Vamos a continuar con el informe de lo que pasó en esta reunión bilateral de recepción al gobierno argentino. Esto fue la última semana del 23 de febrero de este año, solamente hace una semana. Que nos han ayudado mucho de parte del gobierno de Argentina. Una es el trabajar de manera conjunta para la elaboración, el envasado de la vacuna AstraZeneca. Lo que pudo constatar Alberto ayer, cómo se están envasando estas vacunas, millones de dosis a partir de abril, desde el principio de abril, una vez que se termine todo el trámite para constatar la calidad de la vacuna, que de antemano sabemos es una muy buena vacuna, ya vamos a disponer de millones de dosis para América Latina. Y esto se logró por gestiones del presidente de Argentina. Y lo segundo, les cuento, surge porque me entero de que en Argentina estaban aplicando una vacuna elaborada en Rusia y que justamente acá AMLO, el presidente mexicano, cuenta cómo fue la anécdota de que se enteró de la existencia de los tratos entre la vacuna rusa del laboratorio Gamaleya, la vacuna Sputnik V, que ya se estaba facilitando a Argentina y en altas negociaciones. Entonces él recurrió a Argentina para que lo ayude en esa gestión. Escuchemos. Tiene muchísimo tiempo y mucho prestigio. Entonces, como antes de esta mañanera, todos los días nos reunimos, el Gabinete de Seguridad, de 6 a 7 de la mañana, porque nosotros recibimos el reporte, el parte de lo que sucede en las últimas 24 horas en el país, en lo que tiene que ver con delitos que se cometen. En la mañana, que en estas reuniones también nos están acompañando desde que estamos padeciendo de la pandemia, el doctor Alcocer, el doctor Hugo López-Gatell. Les comento, ayer me enteré, les dije, de que hay un acuerdo entre el gobierno de Rusia, el gobierno de Argentina, hay una vacuna, ¿por qué no van a Argentina? Alberto Fernández es nuestro amigo, él nos puede ayudar, pero hay que ir hoy mismo. Esto fue en la mañana y en la noche de ese día estaba saliendo el doctor Hugo López-Gatell y lo recibió Alberto
y su equipo y logramos establecer la comunicación con el gobierno de Rusia, con el presidente Putin, hablamos con él y conseguimos esa vacuna. Entonces, Excelente narración de cómo se consiguió esa vacuna rusa a través de la gestión del presidente Alberto Fernández desde Argentina para apoyar a México en esa gestión y luego la gestión que están haciendo ante la ONU de solidaridad con los pueblos latinoamericanos que no tienen acceso a la vacuna, también de poder producir los 200 millones de vacunas en conjunto para abastecer justamente los países que no han tenido ni por asomo acceso, ¿no? Y aquí vamos con la parte donde un periodista argentino desluce un poco la mañanera de esa presentación, haciendo hincapié sobre lo que les contamos antes, ¿no? De la vacunación VIP, que en este caso en Argentina, contrario a lo que sucedió en Perú, fue de 80 personas, en el Perú fueron más de 480 que de espaldas a la población se vacunaron efectivamente. En Argentina, en cambio, todavía está por esclarecerse y aquí escuchamos. De las Naciones Unidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Miren, siempre he planteado que el tema de las vacunas es un tema muy sensible y que debemos tratar con absoluta seriedad, porque el riesgo es que lo terminemos politizando y el riesgo es que terminemos haciendo lo que creo que nadie quiere hacer. En Argentina he conocido que en circunstancias irregulares se vacunó a un grupo de alrededor de 70 personas. El concepto de irregular es un número, un dato o un concepto a revisar, porque entre los vacunados había personas que estratégicamente debían vacunarse. Los medios en Argentina ponen a Alberto Fernández entre los que recibió la vacuna indebidamente, pero yo me tuve que dar la vacuna porque los medios argentinos decían que no se podía confiar en la vacuna rusa. Y tuve que convocar a la confianza ciudadana. Por el mismo motivo se dio la vacuna Cristina, por el mismo motivo se dio la vacuna Axel, por el mismo motivo se dieron la vacuna muchos otros gobernadores, muchos de los cuales ni siquiera son oficialistas. Por el mismo motivo se dieron la vacuna a algunos intendentes que tampoco son oficialistas. Porque hubo una campaña despiadada, desatada en Argentina por la oposición, para hacerle sentir a los argentinos que la vacuna Sputnik V era veneno. Y hasta me denunciaron por estar distribuyendo veneno. Y ahora resulta que lo que me denunciaron me pide que por favor le dé el veneno a ellos y que consigan más veneno. Yo quisiera que la Argentina funcione de otro modo. Claramente, cuando yo tomé nota de lo que había pasado, reaccioné. Y perdí a un ministro en cuyo ministerio pasaron estas cosas, o bajo su dependencia pasaron estas cosas. He leído que han hecho una denuncia. Miren, el hecho es lo suficientemente grave como para que un ministro de la talla de Ginés González García haya debido dejar su cargo. Pero terminemos con la payasada. Yo le pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben. El delito, no hay ningún tipo penal en la Argentina que diga será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila. No existe ese delito. Y no se pueden construir delitos graciosamente. Ya lo hemos vivido. Si quieren trabajar, tienen muchos delitos para investigar, ¿eh? Pueden investigar el negocio de los peajes de Macri, pueden investigar el terrible y lamentable endeudamiento que la Argentina vivió, que no fue otra cosa que un negocio para los amigos del poder. Pueden investigar el vaciamiento del Congreso, pueden investigar el negocio de los parques eólicos, pueden investigar la responsabilidad de un ministro que mandó un submarino para que mueran 44 tripulantes. Miren todo lo que tienen para investigar y no investigan.
El hecho, sin duda, es un hecho reprobable, porque nadie puede avalar que en las circunstancias que vivimos alguien tenga la posibilidad de adelantarse en la vacunación. Pero les pido que sean estrictos con la lectura de esas listas, porque en esas listas aparecen también personas que deben vacunarse por las características de la acción que desarrollan. Vacunar al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y del Senado es algo absolutamente razonable si uno piensa que deben salir del país y exponerse al riesgo del contagio. Vacunar al ministro de Economía, que con su equipo tiene que iniciar una gira entre todos los países del G7 tratando de buscar apoyo para Argentina, es algo absolutamente razonable porque su vida queda expuesta con todo eso. Con lo cual, a mí difícilmente me corran con estas lógicas. Yo detesto los privilegios. Yo no los ejerzo ni me valgo de ellos. No soporto que eso ocurra. Lamento que algunos lo hayan hecho. Y ya hablé con mi conducta. Y lo que le pido a algunos fiscales es que hagan el esfuerzo de volver a releer el Código Penal. No sé quién los aprobó y en qué universidad aprobaron, pero ya hicieron demasiadas sinvergüenzadas para que sigan haciéndolas. Nosotros podemos dar respuesta de todo lo que hacemos. Y en este punto ya dimos respuesta. Porque cuando el Aras San Juan se hundió en el Mar del Sur, nadie le pidió la renuncia a nadie. Y cuando la directora de la Oficina Anticorrupción decía que ella no iba a perseguir a su presidente, nadie le pidió la renuncia a nadie. Y cuando ocurrió el desfalco objetivo de la deuda externa, nadie le pidió la renuncia a nadie. Y cuando en el gobierno anterior ocurrieron cosas tales como aumentar los peajes y al día siguiente que el presidente venda las acciones de la empresa de peajes, nadie le pidió la renuncia a nadie. Por favor, una vez pido que tengamos honestidad intelectual, una vez tengamos honestidad intelectual. Muy fuertes las declaraciones de Alberto Fernández, el presidente de Argentina, que justamente hace respuesta a las preguntas sobre el caso de las vacunas VIP en Argentina. Y bueno, la falta de equidad en la justicia y en el periodismo argentino. ¿Había alguna otra parte de la pregunta que hablaba? ¿Cómo? Bueno, nosotros, la interpelación es una facultad del Congreso, no es una vacunación salteando protocolos. Vuelvo a repetir que algunos protocolos se saltearon por cuestiones de la actividad estratégica que realizaron personas y algunos protocolos se saltearon porque en sus diarios ustedes escribían que estábamos envenenando gente y le daban mucho eco a las barrabasadas que decían la oposición. Pero aún así dije poné todos los nombres y esos nombres se conocieron ayer sin que nadie nos lo pida. ¿Ok? Después habrá una instancia de ver exactamente cómo ocurrió esto, porque ninguno de nosotros lo sabe, porque si lo hubiéramos sabido no lo hubiéramos avalado. ¿De acuerdo? ¿Quedó algo sin responder? Me parece que no, porque estás escribiendo. Bueno, gracias, no sé, Andrés Manuel. Bueno, nosotros respetamos mucho al gobierno de Argentina, respetamos. Como vemos, esas fueron las declaraciones del presidente Alberto Fernández sobre los cuestionamientos acerca de la vacunación de algunos miembros de su gobierno. El periodista argentino obviamente trató de hacerlo quedar mal en contraste justamente con lo que acaba de contar el presidente mexicano de su experiencia en cuanto a la vacunación que se le había solicitado a él mismo. De hacerse, ¿no? Y es aquí donde da pie a que el presidente mexicano explique cómo es esto del acaparamiento que perjudicó a la mayoría de los países de Latinoamérica. Veamos esa explicación finalmente.
Aquí justamente va a mostrar la lista de los países. En el caso de América Latina, muy pocos países. Miren, dos días, Estados Unidos, 63 millones de dosis, China 40 millones, Reino Unido 18 millones, India 11 millones, Israel 7 millones, Brasil 6 millones, Turquía 6 millones, Emiratos Árabes 5 millones, Alemania 5 millones, Rusia casi 4 millones, ahí están 10. Bajamos, América Latina, si lo vemos de acuerdo a la población, encontramos que en América Latina nosotros 1.733.000, apenas el 1% de nuestra población. Chile es el que lleva más, de acuerdo a su población. Tiene 2.871.000 dosis, 15% de su población. Luego Argentina. Interesante cómo es que Chile va manejando el tema de la compra de las dosis de vacunas, 2.891.000 dosis, el 15% avanzado de su población, es el más alto en Latinoamérica. Está igual que nosotros, 1%, que han hecho un gran esfuerzo. ¿Seguimos? América Latina, Perú, 166.000. Costa Rica, Perú con 166.000 vacunas, el 0.5% de su población. 96.000. De acuerdo a su población, 1.1 también. ¿Sigue? Panamá, 47.000. Bolivia, 10.000. Ecuador, 8.000. Y ahí terminó. Son 90. Increíble. Increíble. ¿Dónde está República? Cómo se ha visto este acaparamiento de vacunas. Y sigamos con el informe de AMLO sobre mire, este acaparamiento 373. Desde luego no está Haití. Y no están la mayoría de los pueblos de los países de América Latina y del mundo. 90. Y son cerca de 200 los que participan en la ONU. Entonces, esto es lo que sí vamos nosotros. Así es como se desarrolló esta mañanera explicativa de las acciones conjuntas de México y Argentina ante el acaparamiento de 10 países del 80% de las vacunas, el reclamo ante la ONU y la gestión para producir 200 millones de vacunas para Latinoamérica, en la cual esperamos que los demás países de Latinoamérica se hagan eco, hagan, digamos, oídos, hagan recepción de esta oferta tan generosa y que unamos a Latinoamérica y a la patria grande, que eso es lo que más se quiere. Muchas gracias por su sintonía y estaremos juntos en una nueva oportunidad. Luis Antonio Insomniac para servirles. Y la revolución de las conciencias, no olviden suscribirse. No olviden suscribirse a la revolución de las conciencias. Resiste Perú.
Viva Latinoamérica y la patria grande.